Hola, buenos días. Vamos a seguir con el proceso de iniciación a la notación en la serie de vídeos que produce el Club de Escacs de Sant Quirze del Vallès. En esta ocasión vamos a entrar en la anotación de las partidas y para ello lo primero que tenemos que tener en cuenta son un par de reglas muy sencillas. Cuando anotamos un movimiento en una partida hay que tener presente lo siguiente. Lo primero que tenemos que anotar es la inicial del nombre de la pieza. En este caso tenemos la torre, que sería una T, el caballo, que sería una C, el alfil, que sería una A, la dama, que sería una D, la R, que sería el rey. Tenemos que tener presente que esta primera letra, que es la inicial de cada pieza, va en mayúsculas. Los peones no se coloca la inicial de la pieza. Esto se hace por ahorrar escribir y porque es absolutamente innecesario. Un segundo aspecto que tenemos que tener claro es que a continuación de la letra mayúscula que identifica la pieza, vamos a poner la casilla de destino. Vamos a poner un ejemplo. En el caso de querer mover el peón de rey a E4, lo que anotaríamos sería en nuestra planilla E4. Como veis, hemos omitido la inicial del peón y simplemente hemos puesto la casilla de destino, que es la casilla columna E, fila 4. A continuación, el movimiento de las negras es E5. Como podéis comprender, esto es porque el peón se ha movido en la columna E a la fila 5. Continúa la partida y ahora movemos el caballo a F3. Caballo a F3, inicial de caballo C va en mayúscula, seguido de la casilla de destino o el cuadro de destino, que es el F3. A continuación, el siguiente movimiento es caballo a C6. El caballo que estaba aquí se ha movido a la casilla C6. Como podéis ver, estamos con la inicial de la pieza, que es C mayúscula, columna de destino C6. Vamos a hacer unos cuantos movimientos más para ir viendo algunas cosas. Siguiente movimiento, el alfil, inicial del alfil A, por tanto, A, B5, columna B, fila 5. Siguiente movimiento, peón a A6. ¿Veis? Es un peón, no tiene inicial, por tanto, simplemente ponemos la casilla de destino, que en este caso es columna A, fila 6. Fila 6. ¿De acuerdo? Muy bien. Continuamos avanzando y ahora se produce un nuevo acontecimiento y es que el alfil se ha comido al caballo. Muy bien. El procedimiento es el mismo. La inicial de la pieza que se mueve es el alfil, por tanto la letra es una A mayúscula y la casilla de destino es la C6. Pero aquí había un caballo que hemos tomado. ¿Cómo se indica que hemos tomado un caballo? Pues después de la inicial de la pieza pondremos una X, un por. Alfil por caballo. El siguiente movimiento es que el peón se come al alfil. Muy bien.
el peón no tiene inicial, ¿vale? Pero como podemos comer con el peón de D o con el peón de B, debemos indicar con qué peón de los dos hemos comido. Por eso, en este caso, cuando hay una cierta indefinición sobre cuál es el peón que toma la pieza, debemos indicar la casilla de la columna de origen del peón. En este caso, la columna de origen del peón era la columna D. Es una excepción en la cual el peón necesita ser referenciado. Repito, ¿por qué debe ser referenciado? Porque podríamos tomar el alfil con el peón de D o con el peón de B. Para dejarlo clarito, ponemos que es el peón de D el que toma el alfil, por tanto, D por C6. ¿Qué es C6? C6 es la casilla de destino de la pieza. Seguimos con la partida y encontramos otro movimiento especial. Es el enroque. En este caso es el enroque corto. El enroque corto tiene una anotación especial que se corresponde con la descripción O-O. O-O quiere decir que se ha realizado el enroque corto. Si el enroque fuera el enroque largo, la descripción sería 3 O's. O-O-O. No hay que poner casilla de destino porque los enroques no tienen ningún sentido. O es el enroque largo o es el enroque corto. Seguimos con la partida y a continuación nos encontramos con que la dama se mueve a F6. La dama inicial es una D, casilla de destino, F, fila 6. Seguimos con la partida, D3, ¿algún otro peón puede ir a D3? No, solo puede ir el peón que está en D, por tanto solo indicamos la casilla de destino. Bueno, así iríamos completando la partida. En esta ocasión el alfil se mueve a D6, no hace falta que os indique, la columna es la D, la fila es la 6. Proseguiríamos con caballo a D2, el caballo que estaba en la columna B ha pasado a la columna D, a la fila número 2. Prestad atención, el caballo de B puede ir a la casilla D2, pero el caballo que está en F también puede ir a la casilla D2. ¿Esto qué quiere decir? Que la casilla D2 puede ser ocupada por dos piezas que tienen la misma inicial, caballo, C. Entonces, ¿cómo podemos saber si el caballo que ocupa o que ocupará la casilla D2 es el caballo de B o es el caballo de F? Bueno, pues la única forma es indicar la inicial de la pieza, caballo, y a continuación poner la casilla correspondiente a la columna en la que se encuentra el caballo. En el caso de la partida es el caballo de B el que se mueve a E2. Por lo tanto, caballo a E2 se tendría que anotar de la siguiente forma: C de caballo, B porque procede de la columna B, D2. ¿Por qué D2? Porque D2 es la casilla de destino. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque se produce en multitud de ocasiones en las partidas. Esto puede ocurrir siempre que tengamos sobre el tablero dos caballos, dos alfiles o dos torres. Es importante tener en cuenta que cuando una pieza de la cual existen dos
unidades sobre el tablero, cualquiera de las dos puede ir a ocupar la casilla de destino, debemos identificar cuál es la fila o la columna de procedencia de la pieza. En este caso es el caballo de la columna B el que se va a mover. Y a continuación ya podríamos colocar la casilla de destino. Esto probablemente es la incidencia que más errores provoca en las anotaciones. Y poco a poco pues iremos aprendiendo cómo hacerlo de forma correcta. Siguiente movimiento sería caballo E7, lo mismo. Inicial en mayúscula, casilla de destino, columna E, fila 7. Y de esta forma progresaríamos apuntando. Acabáis de ver que se ha producido el enroque corto de las negras, por tanto la anotación sería O-O. Y así proseguiríamos con el resto de movimientos de la partida. Lo que estáis viendo es una de las posibilidades de una apertura muy tradicional, que es la apertura Ruy López en la variante del cambio, una de las posibilidades de la variante del cambio. Espero que con esto os haya quedado más o menos claro cómo hay que anotar las partidas. Os dejo en el mismo enlace los nombres de las piezas, las iniciales de los nombres, que son iguales para castellano como para catalán, y también os dejo las iniciales de los nombres en inglés, porque muchas veces consultaréis partidas en las cuales las iniciales no están ni en castellano ni en catalán, sino que están en inglés. En inglés las piezas se llaman de otra forma, en concreto los peones se llaman pawns, las torres se llaman rook, la dama se llama queen, el rey se llama king, el alfil se llama bishop, bishop es la palabra inglesa que denomina al obispo, y el caballo en inglés no se llama caballo, sino que se llama knight. Knight empieza por K en inglés y significa caballero. Entonces, esto es interesante porque si conseguís partidas anotadas en inglés, no os tiene que costar demasiado entender cuál es el movimiento que se está produciendo, porque son básicamente 6 letras. ¿De acuerdo? En todo caso, no os preocupéis, todo esto lo iremos practicando, es simplemente para tener una primera idea de qué es lo que tenemos que hacer en la anotación, y poco a poco pues iremos practicando este tipo de anotación hasta que lo hagáis de forma fluida y sin ningún inconveniente. Muchas gracias y hasta el siguiente vídeo.